y sacaron una noticia de que prohíben a partir del 2024 la formación 100% virtual. Listo, bienvenidos a este programa. El día de hoy me acompaña alguien desde Argentina, un invitado internacional de los mejores, un señor que en este momento está hablando fuertemente de la IA y educación. Es un Global Tech Award en el 2021, es uno de los que aquello se ha presentado en esas charlas TED, es un orador, es un profesor universitario, un directivo y pues bueno, un investigador. Entonces estoy muy contento de tener el día de hoy a este señor que es Pedro Luis Figueroa desde Argentina. ¿Cómo estás, Pedro? Emerson, un verdadero gusto y un placer estar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones también por estas instancias y a todo el equipo, gracias por la organización, la receptividad y la oportunidad de poder compartir este espacio. Muchísimas gracias. No, 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 a ti, Pedro, por aceptar la invitación. Realmente estábamos ansiosos desde que visitamos tu perfil en LinkedIn. Yo dije, no, Pedro tiene que estar porque realmente las publicaciones que él hace también son de fuerte contenido de valor, son de contenido de valor, artículos muy importantes. Entonces, te confieso que te he estado haciendo seguimiento y tienes artículos muy importantes. Agradecido con ese seguimiento y la consideración también, pero bueno, es parte de estos tiempos, ¿no? De construir colectivamente el conocimiento e intentar hacer algún aporte en esa línea. Así que agradecido también por esas consideraciones y esas palabras. Bueno, pero háblame un poquito sobre ti. ¿Cómo comenzaste en este tema de la IA? Ujú. Bueno, vámonos un poquito más atrás todavía incluso. Yo quiero saber cuáles fueron tus pinitos, cuál es tu profesión como Bien. tal. Bueno, mi profesión de base, de origen, es la comunicación social. Hacia allí era la aspiración en un inicio, con alguna experiencia en el periodismo en algún momento, pero más orientado a cuestiones más generales, a la investigación. No estaba en los planes originales la cuestión de la educación, de la docencia. Vino por una cuestión laboral en un principio y después por una opción totalmente personal, directamente enfocado a esa cuestión y desde un primer momento vinculando también la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo cuando cursé hablamos de los inicios de Internet de manera masiva, del Windows 95, bueno, de todas esas instancias, pero ya vislumbraba alguna cuestión de que estas nuevas tecnologías iban a tener un fuerte impacto no solo en el campo tecnológico, sino también en lo social, en lo vincular, en lo comunicacional. Así que en ese recorrido que ya lleva más de 20 años, yo lo resumo en sintetizar y relacionar los tres ámbitos. La comunicación, que son los vínculos, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos. La educación, el enseñar y el aprender permanentemente, y las nuevas tecnologías, que es el ámbito que nos desafía a cada paso y nos interpela. Y en ese proceso aparece esta inteligencia artificial como un nuevo campo, una nueva lógica y un elemento disruptivo, ¿no? que nos interpela fuertemente. Bueno, a la comunicación y a la educación hay allí una cuestión de raíz muy fuerte que hay que revisar, que hay que consensuar y que hay que proyectar, ¿no? Para poder actuar en estos momentos de incertidumbre. Mira que tú mencionaste algo que me llegó a la mente cuando se trabajaba con Windows 95. Yo recuerdo que hace muchos años, en esos tiempos, yo hice un curso que se llamaba Ensamble y Mantenimiento de Computadores. Y en ese tiempo a mí me enseñaban a instalar Windows 95 y Windows 98, pero por medio de unos disquetes. Yo no sé si te Exacto. acuerdas de los... Sí, De sí, los claro. De 3,5 o de 5 un cuarto. tal cual. Y los sistemas operativos se instalaban era por medio de esos disquetes y como la información era tan poca, tocaba meter varios disquetes paso a paso para poder instalar un sistema operativo y que corriera. Yo me acuerdo que eso era, sí, eso era lo novedoso, Claro. ¿no? Bueno, es que en esa época de esos disquetes también, bueno, el copiar, ¿no? El poner un disquete
dejar ahí la copia como en el caché de la computadora y después poner otro y volverlo a copiar y demás. Pero bueno, eso también es lo sorprendente, ¿no? Porque más allá de lo tecnológico, como decía, cómo nos ha cambiado la tecnología, los momentos, los tiempos, las prioridades, las distintas instancias sociales que tenemos. Hoy con un clic hacemos un trámite que antes nos llevaba quizás todo un día y trasladarnos a la capital de algún lugar o a alguna ciudad y era otra dinámica, ¿no? Entonces la tecnología también nos afecta fuertemente, después hay que ver si a favor o en contra o cuál es el término medio de esa cuestión, pero nos transforma socialmente, humanamente como comunidad, ¿no? Entonces por eso cuando aparece la inteligencia artificial yo lo relaciono en esa misma línea de tiempo, que ya veníamos con transformaciones y con disrupciones, y esto lo pone mucho más en evidencia, pero hay que mirar también el camino recorrido y ver cuánto ha cambiado nuestra vida, cuánto hemos cambiado nosotros como sociedad, como humanidad, y hacia dónde tendemos para poder proyectarlo. Mira que me gustaría que analizáramos un poquito más esos cambios tan rápidos que hemos tenido que afrontar, especialmente los docentes, son los que han tenido que estarse actualizando constantemente para estar a la vanguardia de los chicos, porque efectivamente estamos en una época donde la tecnología es donde más ha evolucionado, y a partir de la pandemia es donde más se automatizaron los procesos, porque de manera obligatoria casi que todo lo teníamos que hacer por internet. Entonces aceleró los procesos bancarios, financieros, aceleró los procesos gubernamentales, que fue lo que tú acabaste de mencionar, que antes uno llegaba y se iba a hacer una vuelta, aquí le decimos vuelta, ir a hacer un trámite, se iba uno a hacer una vuelta todo el día para poder tramitar un papel o algo solicitado, y pues todo eso aceleró a hacerlo por medio del internet y la automatización. Yo quisiera saber qué opinión le merece en cuanto a pues esta constante actualización que tenemos que tener a toda hora debido a todos estos cambios. La educación sin duda que es un ámbito que se ve interpelado por estos cambios, pero también, y hay que decirlo, al menos los sistemas formales de educación, ¿no? Yo diferenciaría también los ámbitos de formación organizacionales o no informales, sino no parte de los sistemas educativos ministeriales, pero los sistemas educativos formales no han tenido una respuesta inmediata y en el mismo tiempo en el que se continuaban las transformaciones sociales, ¿no? Me parece que ese es un enorme desafío de revisar estructuras que por ahí frenan esta cuestión de poder incorporar la tecnología en el momento y con las capacidades, con la reflexión necesaria, pero también con la rapidez necesaria. Y en eso los docentes, considero, hacemos como un esfuerzo extra para que ese desfasaje de tiempo no sea tan fuerte, no sea tan evidente. Y también es cierto que a los docentes se nos interpela permanentemente desde las transformaciones tecnológicas. Cuando creíamos que con un curso de Word ya estábamos resueltos, aparecen otras cuestiones y aparece Internet y aparecen los buscadores y aparece Wikipedia y aparecen los teléfonos celulares y aparecen los dispositivos móviles y aparece la inteligencia artificial. Entonces pareciera como que nunca llegamos a poder conocer estas instancias y nunca podemos llegar a aplicarlas. En ese punto yo pongo como un manto de tranquilidad y digo, somos especialistas pedagógicos, no tecnológicos. Somos especialistas pedagógicos en el uso de herramientas tecnológicas. Y en esa línea es que lo tenemos que pensar y lo tenemos que proyectar. Si queremos seguir como docentes todos los avances de la tecnología, morimos en el intento, ¿no? Porque no vamos a poder llegar a conocer, ni siquiera los que están en el ámbito tecnológico pueden a veces seguir todas estas cuestiones. Entonces, volver a fortalecer la pedagogía, la capacidad del docente como guía, como facilitador, como acompañamiento. Desde ahí saberse con la autoridad pedagógica para proponer, confiar en nuestros estudiantes como co-constructores de ese conocimiento,
si yo no sé usar esta herramienta, qué mejor oportunidad para que con mis estudiantes exploremos y tomemos el aprendizaje de esa herramienta para ver cómo la podemos utilizar y desde allí seguir actualizándonos permanentemente y seguir buscando distintas alternativas. Me parece que ahí hay algunas pistas o algunos valores que tenemos que seguir conversando como docentes, ¿no? Con la inteligencia artificial, en un primer momento se decía, nos va a reemplazar a los docentes. Yo más bien digo, nos preguntemos qué tenemos que reemplazar los docentes para adaptarnos y potenciar nuestra tarea y así aprovechar una tecnología tan fuerte como la inteligencia artificial. Porque si todo se fue adaptando y todo fue cambiando, y dabas el ejemplo de la pandemia, si todo se transformó, dice Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, si todo se transformó, ¿por qué la escuela tiene que seguir igual? ¿No? Y ahí hay una apelación muy fuerte, muy evidente. Bueno, y aprender de las lecciones, mirar hoy cuál es el panorama y proyectar el camino. Y si eso lo hacemos de manera conjunta, bueno, ahí tenemos una garantía importante para que el proceso efectivamente sea significativo. Mira que yo me pongo en la posición a veces de los docentes y me da la sensación que hay como un desgaste, como un cansancio de estarse que tener actualizando, de tener que estarse actualizando poco a poco. Y hace un tiempo, hace un par de meses estuve dando una conferencia en México y precisamente estaban los docentes, era una sala llena de docentes y les dije, la inteligencia artificial efectivamente les va a quitar al trabajo a ustedes. Y todo el mundo quedó como, ¡ah! Y les dije, pero a ustedes los que no se transformen y no empiecen a hacer uso también de la inteligencia artificial. Entonces empecé a argumentarles que efectivamente tenían que empezar a llenarse de herramientas porque los chicos van un paso más adelante, entonces ya a ellos se les estaban presentando trabajos o los ensayos con inteligencia artificial y muchos de estos docentes no tenían las herramientas o no tenían ni idea que esto ya se lo estaban haciendo de esta manera. Les están resolviendo los trabajos por una inteligencia artificial y los docentes no están preparados para buscar alternativas, por lo menos entender cómo estructura una respuesta ChatGPT para decirle, oye, no, tú lo hiciste por medio de una asistencia o motivarlos a decirles, sí, úsenla, pero pues entiendan qué están haciendo ahí también. Entonces, evidencié que efectivamente en relación a los docentes, primero hay un desgaste como otra herramienta tecnológica otra vez aquí, otra cosa que tenemos que aprender y evidencié que también hay como un atraso porque nosotros que estamos en el medio tecnológico para nosotros se vuelve algo natural y por ende creemos que ya todo el mundo entonces también lo maneja, pero la realidad es que por ejemplo en las periferias, en los lugares apartados de las metrópolis hay muchos docentes que todavía no manejan este tipo de innovaciones, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, en eso algunas cuestiones que me surgían mientras describías coincido en este panorama. No hay que olvidarse de nuevo de esta pandemia que la verdad que fue un sobreesfuerzo muy grande y eso también generó desgaste, ¿no? Y generó, al menos en realidades que conozco de Latinoamérica, algunos países, siempre es complicado generalizar, pero no tuvo el reconocimiento necesario, y no hablo solamente de lo económico, a los docentes en ese sobreesfuerzo de llevar adelante un vínculo pedagógico en una situación de emergencia y de aislamiento prácticamente mundial. Entonces eso es un desgaste y es una consideración de los estudiantes también. Los estudiantes que hoy tenemos, a muchos de ellos vivieron esta pandemia y también hay que evaluar esas repercusiones. Pero más allá de ello, me parece que allí la cuestión, y nombrabas a los estudiantes y que nos llevan un paso adelantado y que nos utilizan la tecnología. Sí, es cierto, y evidentemente lo hacen de esa manera, pero considero que es fundamental que como docentes salgamos al cruce de ese uso tecnológico que hacen los estudiantes de los dispositivos no para enseñarles que así no se usa y lo tienen que usar de esta manera, que no usen TikTok y que empiecen a usar una aplicación científica. También mostrárselo, pero también mostrarles que en la mano tienen una potencialidad enorme de ser protagonistas de este tiempo, ¿no? De generar contenido, de generar producciones, de entrar en discusiones, en debates, en construcción de conocimiento. Lo tienen al alcance de la mano y lo tienen en tiempo real. Entonces, bueno, quizás es TikTok el ámbito en el que algunos de nuestros estudiantes
van a transmitir cierto conocimiento y van a no buscar ser famosos, sino buscar generar estos intercambios y este tiempo, ¿no? Entonces, mostrarle la potencialidad y los riesgos de ese instrumento que ellos tienen, y ahí de nuevo volvemos a la tarea docente y a lo importante de nuestro rol de acompañamiento y de nuestra autoridad pedagógica en ese proceso. Me parece que la inteligencia artificial lo vuelve a poner en evidencia, y de poder utilizarlos y de poder generar esas instancias. Si generan el contenido con la inteligencia artificial, entonces vuelvo a la pregunta: ¿qué tenemos que transformar nosotros? Yo ya no le puedo pedir que redacten, que me presenten que hagan una presentación tipo PowerPoint sobre tal cuestión, porque tengo Gamma o tengo Tome o tengo alguna otra presentación que con un prompt me la elabora automáticamente. Bueno, ¿cómo trascender esa producción, aprovechar la inteligencia artificial, que sea la plataforma de lanzamiento para nuevos conocimientos? Y ahí hay un desafío muy, muy interesante en estos tiempos, y que debe estar acompañado también de que los docentes asumamos este desafío, pero también de los sistemas educativos que se reconozcan las transformaciones. Vuelvo a la frase que decía recién. Se puede pedir mucha transformación a los docentes en su pedagogía y en sus capacidades y en sus competencias, pero si la estructura que contiene a los docentes no se transforma, ahí va a haber un desfasaje inevitablemente, en cuanto a tiempos, en cuanto a espacios, en cuanto a profesionalizaciones, en cuanto a horas destinadas a investigación, a indagación, a experimentación, ¿no? Porque también se rompe la idea de que ser docente es solamente dar clases 4 horas en un aula, ¿no? Sino que incluye un montón de otros elementos, o por lo menos debería incluirlos. Mira que estamos hablando de un punto de partida fuerte, que es la pandemia. La pandemia, como lo mencioné ahorita, automatizó todos los procesos y llevó a la educación prácticamente a que fuese 100% virtual. Tengo una noticia fresquita que desde el día de ayer te comento que en el Perú hay una entidad que se llama el SUNEDU. Estos son los que regulan las universidades. Son como una autoridad a nivel de universidades, y sacaron una noticia de que prohíben a partir del 2024 la formación 100% virtual para los pregrados. Yo quisiera saber que analizáramos en este espacio cuáles son los pros y cuáles son los contras, porque la justificación que ellos dicen es: no, es que queremos que utilicen más la infraestructura física, que tengamos otra vez esa parte social, y para fortalecer los temas de calidad. Pero por otro lado, yo hice un análisis, incluso por allí lo comenté y decía: pero bueno, ¿dónde quedan aquellas personas que tienen, por ejemplo, discapacidades de movilidad? Aquellas personas que por su trabajo solamente pueden formarse de 100% virtual, aquellas personas que están apartadas, que están en las periferias, que solamente pueden bajar de vez en cuando a una ciudad para conectarse y poderse formar y no llegar propiamente a una instalación. Entonces estoy en este momento analizando cuáles son esos pros y esos contras, porque tú acabaste de mencionar muchas cosas en relación a la inteligencia artificial, y por ejemplo cuando hablamos de plataformas de educación virtual, la inteligencia artificial está causando muchísimo impacto, porque con inteligencia artificial te ayuda a ti a mirar los niveles de retención de los estudiantes. Estamos hablando en este momento también de inteligencia artificial generativa para contenidos educativos. Entonces hay muchas herramientas, eso es por nombrar un par de ellas. Pero entonces, ¿estas medidas políticas son buenas? ¿Son malas? ¿Qué ventajas y desventajas tú crees que lleva este comunicado que se generó el día de ayer en el Perú? Primero, dos aclaraciones que me parecen sumamente válidas. La primera es que siempre hablar de realidades de otros países y de otros sistemas, específicamente en estas noticias, siempre tiene su riesgo, porque uno no está allí en el lugar, ¿no? Si bien puede conocer o tener elementos, y coincido, a mí me ha pasado lo mismo. En estos días he estado indagando lo más posible sobre esta noticia porque me llamó muchísimo la atención. Lo segundo es mi enorme reconocimiento a los hermanos peruanos y fundamentalmente a las universidades del Perú por el nivel de producción de conocimiento que tienen,
Hay universidades y ámbitos universitarios muy destacados a nivel científico y a nivel de producción de contenido, así que esa es la otra cuestión. Y también, como tercer elemento que agrego y ahora se me ocurre, es que muchos hemos podido tener intercambios y contactos con experiencias universitarias de pregrado, de grado y de posgrado, en el Perú particularmente y en todos los ámbitos, gracias a la no presencialidad, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay un elemento interesante a poner a consideración. Sin duda las autoridades ministeriales tendrán sus argumentos y sus motivos y lo primero que yo preguntaría es, ¿se consensuó? ¿Se puso a debate? Se tomaron todas las voces, incluyendo la de los propios estudiantes y la de los docentes y las autoridades de cada una de las casas de estudios para lograr esta medida? ¿Cuál es el beneficio y cuál es el costo que se debería pagar por estas cuestiones? Y si eso está acordado, si hay una cuestión en común, ¿no? Porque si no, son medidas que sí suenan extemporáneas, que suenan ajenas y que en realidad van a veces en contra de los mismos procesos de las universidades, pero también de los propios estudiantes. Recién pensaba, Perú, tengo la suerte de conocer parte del territorio, es muy extenso y es muy diverso en su territorio. Entonces, alguien que vive en sectores más alejados y está cursando una carrera de filosofía a distancia en una universidad que le queda a cientos de kilómetros, ¿tiene alguna posibilidad de seguirla cursando por más que tenga un 20% de presencialidad? Bueno, y ahí es donde, más allá de la cuestión particular del Perú, vuelven a jugarse estas cuestiones de estos tiempos, porque la educación y particularmente la educación universitaria para mí tiene un rol central en este contexto que es saber leer los tiempos, ¿no? Saber interpretar los tiempos que están ocurriendo y tener la proyección para hacer un aporte en la sociedad. Si esta decisión va en esa línea, bienvenido, aunque en un principio parece que va en contra, no de lo moderno, no de lo que debe ocurrir, sino en contra por ahí de alguna identidad y algún proceso que se vino desarrollando previamente, ¿no? Entonces me parece que es escuchar las voces, es consensuar, es poner en evidencia qué necesita hoy el tiempo, pero también saber que las universidades peruanas, así como las universidades argentinas, ecuatorianas, colombianas, mexicanas o españolas, hoy su ámbito de aplicación puede llegar a ser el mundo. ¿Por qué restringir en estos tiempos una formación a nuestro territorio? Antes sí se hacía porque si yo tengo una universidad acá, no iba a venir alguien desde España a estudiar a Argentina, salvo ejemplos muy raros. Pero ¿por qué no abrir? Y eso jerarquiza muchísimo mi propuesta, porque es un máster internacional, porque es una carrera de pregrado con salida regional a toda Latinoamérica, porque mis docentes deben capacitarse para formar a distintos alumnos de distintas nacionalidades. Bueno, me parece que es un ámbito muy interesante para discutirlo y no restringirlo en el espacio, ¿no? No restringirlo en si es en las aulas o si es en las aulas físicas o un aula virtual. No restringirnos la discusión a la herramienta, al espacio, sino a qué permite y qué no permite este tipo de medidas. Bueno, pero por ejemplo en España o en otros países está la discusión de si se tiene que prohibir el teléfono celular en la educación obligatoria también, ¿no? Y va en la misma línea. Nos centramos o buscamos como chivos expiatorios o como responsables a un aparato, a un espacio, cuando en realidad tendríamos que revisar cuestiones más profundas y significativas de la propia educación, ¿no? Me parece que es un tema que seguramente va a traer debate, pero nos ayuda a reflexionar de estos tiempos también. Hablaste algo en relación a la reacción de las universidades en estos tiempos, que quiero profundizar acá, que esta es una opinión muy personal y creo que es a nivel Latinoamérica, y es que yo considero que somos muy lentos en reaccionar frente a las tendencias, y hablo específicamente de las universidades. ¿Qué está sucediendo? ¿O qué he visto? He visto que han nacido plataformas que ofrecen cursos que te preparan para la vida laboral, que es lo que finalmente espera mucha gente, poder trabajar y poder sacar adelante sus estudios para vivir más adelante. ¿Qué sucede?
siento que este tipo de plataformas, voy a poner ejemplos muy concretos, Coursera, Udemy, Platzi, que ofrecen cursos muy concretos para la formación laboral, que es lo que te está preparando para la vida, para el trabajo, le está quitando mercado en cierta forma a las universidades. Ya en este momento están empezando a reaccionar porque se dieron cuenta un poquito tarde, pero pienso que todavía están lentos, en el sentido de que las universidades no se dieron cuenta que no podían seguir con ese proceso, que tenían que seguir con ese proceso de transformación que tú estás mencionando, porque la tecnología hoy en día aclamaba, por ejemplo, carreras, por ejemplo, específicas para desarrollar determinados lenguajes que estaban en tendencia de programación. Entonces, las universidades no estaban ofreciendo concretamente, por ejemplo, eso en carreras de ingeniería de sistemas. Entonces, si por ejemplo yo veo, como cualquier persona, una oferta laboral que me dice, no, mira, tú tienes que estudiar aquí, voy a dar ejemplos, Laravel, React, NGX, bueno, etcétera, etcétera. Y si en la carrera que yo estoy estudiando, una ingeniería que se supone que me está preparando para eso, no lo encuentro como tal en la oferta, pues obviamente yo he aplicado estas plataformas como todas las que te acabé de mencionar. Entonces, pienso que hay una reacción, pero todavía está muy lenta, y eso hace parte de la transformación que tú mencionas. ¿Tú qué opinas en relación a ello? Bueno, vuelvo al mismo punto, ¿no? Esto de que los sistemas educativos generalmente tienen una tendencia a un proceso muy lento de transformación. Está bien, hay que buscar garantías y elementos que certifiquen esa transformación o que la avalen, pero a veces y más en estos tiempos, ¿no? Quedaba como muy desfasado, o los procesos de acreditación de nuevas carreras y demás. Con la inteligencia artificial se vio alguna, al menos lo que yo he notado, alguna reacción intentando que sea contemporánea al resto de las plataformas o de las ofertas que se pueden buscar, y han salido propuestas por ahí, ¿no? Especialmente a distancia y demás. Pero me parece que también tiene que ver con una transformación propia del sistema universitario, de adaptarse a los tiempos que hoy necesitan, al mercado laboral, a las demandas. Si yo voy a elegir una carrera de 5 años de formación, tiene que justificarse muchísimo esos 5 años de formación, porque es casi una especialización, porque quizás en 2 años y medio yo tengo otra carrera que me da elementos muy similares de base, y después yo sigo mi capacitación por otros ámbitos como nombrabas recién. Entonces también hay que revisar, y de hecho se están revisando la duración de los planes de estudio, las competencias, las habilidades, y también instancias propias de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, la evaluación. Bueno, la evaluación sigue siendo ese elemento controlador y casi de miedo para el estudiante, o es una experiencia de aprendizaje que va formando a ese profesional. Entonces me parece que necesitan las universidades acordar una nueva manera de proponer estas ofertas, inevitablemente adaptándose a los tiempos. Por eso volvemos a este caso de Perú, ¿no? Que parece como muy extemporáneo o muy extraña esta decisión también. Porque si bien hay que aprovechar, y la presencialidad y el contacto y demás es un vínculo sumamente valioso, también queda demostrado que tenemos otras instancias igualmente de valiosas, por más que se trate de otros espacios. Así que me parece que hay un desafío muy fuerte. Y vuelvo a esta idea de la formación internacionalizada, ¿no? De que mi propuesta salga de las fronteras y se proponga cualquier otro ámbito, de la misma forma en la que ya ocurre que docentes de otros países puedan ser parte de mi cuerpo docente, universidad en cualquier otro ámbito, ¿no? Que también ocurre. Y eso genera transformaciones, jerarquizaciones, que son muy valiosas y que hay que defenderlas. Mira que por eso estoy preguntando la opinión de varias personas en relación al tema de Perú. Tú tienes razón que es difícil opinar en relación a otros países cuando uno no está ahí adentro viviendo como tal la sabrosura de la situación de ese país. Le he preguntado a varios amigos peruanos y efectivamente hay opiniones encontradas. Hay quienes dicen que esto se hace como una medida anticorrupción por temas de que
posiblemente a nivel virtual se esté certificando muchas personas que no lo merecen. Hay otras personas que dicen que a nivel de calidad de contenidos y a nivel virtual no se tiene el suficiente nivel de calidad para seguir dando este tipo de carreras. Y también pues, los pro que dicen es que lo que acabaste de mencionar, especialmente es una lástima que si yo quisiera acceder a una carrera en el Perú, estando en Colombia, en Argentina, pues ya no pueda porque pues o tendría que ir un tiempo para poder ir a estudiar, bueno, dependiendo de las metodologías que implementen cada universidad para cumplir con ese porcentaje de presencialidad, es como si se cerrara, ¿no? Como si se volvieran herméticos, además que ahora estamos en este mundo globalizado. Y he escuchado peruanos que me dicen tras de que ya estábamos bien quedados, palabras de ellos mismos, tras de que ya estábamos bien quedados en temas de e-learning, ahora es como si hubiéramos devuelto otros 5 o 10 años con estas medidas. Entonces estoy en tu misma posición, averiguando opiniones, y realmente también hubiese sido bueno, voy a averiguarlo también, si verdaderamente hubo un consenso, porque creo que esto no es como una decisión de las que se pueda tomar, aunque tengo entendido que esta autoridad se regula por entes y personas muy prestigiosas a nivel universitario. Entonces esto va para toda clase de opiniones incluso opiniones conspiranoicas, ¿no? Que estén diciendo, no, es que las universidades que tienen presencialidad, el mercado se lo estaba quitando las universidades virtuales. Bueno, hay toda clase de opiniones conspiranoicas que realmente es complejo, pero realmente yo lo que quisiera analizar es el impacto. A mí me preocupa por ejemplo, aquellas personas con movilidad reducida, porque generalmente no pensamos en esa clase de personas. Es complejo. Y agregaría a eso una cuestión, ¿no? Porque ¿cuál es la razón de ser? Vayamos a la esencia. ¿Cuál es la razón de ser de las universidades o de la formación del sistema educativo? La formación de profesionales, el estudiante, el vínculo con el medio, la extensión universitaria, la investigación, la indagación, el conocer el tiempo y el poder aportar a esos nuevos tiempos que van ocurriendo. Bueno, esta decisión fortalece, apuntala aún más esa misión de la universidad, digamos. Si la respuesta es sí, vamos para adelante aunque sea incómoda. Si la respuesta es no o no sé, o no se hizo con ese sentido, bueno, me parece que ahí hay que revisarlo, ¿no? Porque si no, a veces son algunas cuestiones que se deciden más por ámbitos administrativos o ámbitos burocráticos o hasta decisiones económicas inclusive o de justicia, nombraba la cuestión de la corrupción eventualmente, pero que no tienen que ver con la esencia propia de lo que queremos lograr en este caso con la educación. Lo mismo pasa a veces con las formaciones de los docentes. Bueno, hay decisiones formales que indican que al docente lo vamos a formar en tal habilidad. La pregunta ¿es la necesaria, es la fundamental, es la primera, es la que debe ocurrir? ¿Los docentes ya la tienen, no la tienen? ¿Cuál es la valoración que ocurrió al respecto? Entonces es un momento en el que no podemos aprovechar capacidades, recursos económicos y tiempo y recursos humanos para no hacer un aporte significativo en los procesos de educación, ¿no? Y me parece que ahí hay un divorcio en los sistemas educativos, y generalizo con el riesgo que implica entre la opinión de los estudiantes, la opinión de los docentes y la opinión de las autoridades ministeriales, que no hay ámbitos de consenso en el que se puedan establecer. Y en un nivel universitario es fundamental escuchar esas voces. Es fundamental, porque si no nos perdemos alguna de las miradas y alguna de las posibilidades de entender lo que está ocurriendo. Vayámonos a los niveles obligatorios. La voz de la familia o de los que acompañan a los estudiantes también es fundamental, y no siempre ocurre en todos los ámbitos. O lo que también ocurre, aquí voy a la comunicación, que a veces escuchamos lo que queremos escuchar y descartamos lo que no queremos escuchar, ¿no? También eso es cierto. Pero me parece que es fundamental ponerse de acuerdo y establecer estas cuestiones mínimas, ¿no? Seguramente este organismo peruano está
regido por autoridades y por personas muy destacadas, ¿no? Y esa es una base muy importante para poder tomar las decisiones. Pero también es bueno tener en cuenta el consenso y todos los demás actores de lo que van ocurriendo. Y me animo a decir que es una cuestión que forma parte de Latinoamérica, ¿no? Esta cuestión de a veces decidir cuestiones que no tienen que ver efectivamente con lo que ocurre en la realidad. Déjame decir esto para terminar. Sin embargo, los docentes seguimos buscando la manera en la que nuestro aporte desde la educación, desde la enseñanza, repercute en un mejor aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Y esa capacidad de resiliencia y de adaptación es la que muchas veces está allí en evidencia. Volvemos de nuevo, como por ejemplo la pandemia. Es que esta situación, mira que yo hablaba con un amigo peruano y me decía el siguiente ejemplo, me decía, a nivel político también impacta, porque por ejemplo los equipos consulares muchas veces se componen de muchas personas, hasta 50 personas, y son personas que se están formando constantemente, y son personas que a nivel político no se pueden exponer tanto públicamente, tienen sus familias y tienen todo. Entonces él me hacía la relación a aquellas personas que están trabajando y que al mismo tiempo necesitan formarse 100% virtual. Entonces definitivamente aquí creo que no, es mi opinión personal, creo que no hubo un análisis y un consenso de fondo, porque realmente son muchísimas las situaciones que está impactando esta medida, ¿no? Uh-huh. Y agrego una pregunta más, ¿no? Porque me surgen por ahí las preguntas. ¿Por qué no tener una convivencia de diferentes modalidades y sistemas de formación de pregrado, de grado y de posgrado? ¿Por qué restringir una? ¿Por qué prohibir una forma que sería la 100% virtual? A lo sumo, revisemos las condiciones que deben cumplirse para que eso ocurra, fortalezcamos esas medidas, veamos qué es lo que funciona y qué es lo que no está funcionando, si por ahí es la base, y fortalezcamos el poder de acreditación de ese tipo de propuestas. Y por otro lado, si la cuestión es aprovechar los ámbitos presenciales, bueno, ¿por qué no pensar en una transformación también de las propuestas universitarias y que las universidades en aquellos espacios que tienen edificios pero que no se están utilizando tengan otro tipo de vínculo con la comunidad, con los espacios de formación profesional, de cursos, de propuestas, de, a ver, a mi comunidad cercana que puede llegarse presencialmente, ¿qué le está faltando? Y no conocen técnicas de cosecha y de siembra avanzadas con tecnología porque no les ha llegado. Ahí está la universidad para formar a esos sujetos presencialmente, ¿no? Entonces es mucho más integral por ahí la propuesta que restringirlo solamente a si tenemos aulas virtuales o no, ¿no? Mira que hacía un análisis similar y yo pensaba, si el problema es la calidad, ¿por qué no atacamos precisamente eso? Ataquemos justamente Claro. ese inconveniente por medio de muchas metodologías, auditorías, hacerle seguimiento a los números. Entonces, un amigo tenía una analogía, tú miras si aplica o no, es muy chistosa esta analogía, me decía, es como cuando tu esposa o mujer te es infiel, pero tú cambias es la cama. O sea, o sea, como que no cambias lo que debería cambiarse realmente. Entonces, si realmente el problema en este caso es la calidad, ¿por qué no atacamos es justamente eso? Si realmente hay carreras como lo que acabaste de mencionar, si hay carreras que implican realmente Uh-huh. vivir contextos presenciales, Uh-huh. físicos, ¿por qué no atacar justamente eso que la misma tecnología también Claro. lo ofrece hoy en día? O sea, Claro. hoy en día también podemos generar simuladores, o si definitivamente hay carreras en las que toca aplicar ciertos métodos, porque no puede, o sea, se me hace que es una medida muy general que debería aplicarse solamente en determinados contextos. Por ejemplo, un médico sí debería tener, pienso yo, mi opinión personal, yo siempre aclaro, debería tener unas prácticas, ¿no? Más presenciales, porque pues no es lo mismo que tú hagas toda una carrera 100% virtual y te gradúes y al otro día vayas a hacer una cirugía o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso que fue una medida muy drástica y muy global, muy generalizada.
Bueno, pero a la vez también tiene una cierta contradicción, porque ese médico que se formó con la necesaria e imprescindible instancia presencial de poder tomar vínculo con su profesión y demás, el día de mañana puede estar haciendo una especialización en una universidad de Londres o en una universidad de España de manera totalmente a distancia y ser el médico que va a estar atendiendo a mi niño en el hospital, ¿no? Entonces, y también, y volvemos a la cuestión tecnológica, también puede en algún momento estar operando de manera remota, a distancia, que ya ocurre, desde un lugar hacia otro, o sea, utilizando la cuestión de la tecnología. Entonces, no significa siempre sí o siempre no, sino que evaluar lo que decías, las condiciones, la calidad, los elementos que entran en juego. Y volvemos al mismo punto, a la formación de ese profesional, de lo que efectivamente necesita, porque también yo preguntaba en la cuestión de España de los teléfonos celulares, que también se aplica acá. ¿Por qué negarle a los estudiantes una alfabetización digital en tiempos en los que cuando salgan al mercado laboral o a sus ámbitos profesionales, imprescindiblemente la van a necesitar ese espacio? Entonces, ¿por qué armar una especie de burbuja o de negar algo que ya existe, que ya se utiliza, que ya está presente, y no como educación salir al cruce y hacer una propuesta de uso de esa tecnología? Bueno, en este caso es lo mismo. Muchos de estos profesionales que se van a formar con distintas modalidades, no va a ser raro que en un futuro, o que ya lo tengan, que tengan un modelo de trabajo a distancia, por ejemplo, ¿no? En mi país pasa mucho con los programadores que tienen posibilidades de trabajo, y pasará en toda Latinoamérica, posibilidades de trabajo para empresas de distintas partes del mundo, y desde ahí pueden interactuar y por ejemplo, tienen desafíos de armar equipos con gente de Australia, de África, de América del Norte, de Europa, combinar horarios, tiempos, posibilidades, idiomas. Y ahí está la virtualidad 100% presente, y uno no puede decir que va en contra de la calidad, porque hablamos de grandes empresas multinacionales que tienen esos esquemas de trabajo, porque aprovechan los talentos de cada uno de los países, los condensan y elaboran los proyectos. Bueno, entonces, por eso la decisión es mucho más profunda, ¿no? Y tiene en cuenta mucho más elementos. Si yo me centro solamente en si quiero ver el ladrillo o quiero ver el aula virtual, lo estoy restringiendo muchísimo a la problemática. Pues nada, Pedro, toca hacerle seguimiento a esta noticia. Vamos a estarle haciendo seguimiento. Muy interesante, muy interesante. Y la verdad que con los hermanos peruanos, bueno, así como con muchos países, tengo vínculos muy interesantes y fortalecidos desde la pandemia. Así que, bueno, la verdad que y la educación es un tema que apasiona. Así que, bueno, espero que nada de lo que hayamos compartido se tome como una intromisión en su realidad, sino que es simplemente un aporte y una reflexión en torno a eso. Igualmente, igual. Lo que te digo, vamos a seguirle haciendo seguimiento a la noticia, y algo nos reunimos, porque esto abrió un debate fuerte. Sí, claro. Abrió un debate fuerte, claro. con análisis de profundidad, pero vamos a ver qué pasa. De pronto nos reunimos más adelante para seguir analizando a ver qué pasó aquí, pero volvamos a lo nuestro. Tú últimamente vienes muy fuerte en temas de inteligencia artificial, y las noticias no paran. La semana pasada o antes de pasada estábamos hablando ya de Sora, y ahora podemos generar videos a partir de texto, generando instrucciones. Ya también podemos sacar voces de personas, de artistas. O sea, esto no para, siguen sacando herramientas, y tú estás ahí a la vanguardia. ¿Cuál ha sido tu trabajo en este último año? ¿Cuáles han sido los impactos a nivel de inteligencia artificial que tú has visto que verdaderamente están cambiando la vida de las personas? ¿Tú qué opinión le merece eso? Bueno, lo primero que a nivel personal y profesional he hecho y hago es experimentar, ¿no? Porque uno puede tener la conceptualización o la idea, pero buscar efectivamente a ver qué se genera, cómo,
qué limitaciones tiene, de qué manera. Bueno, la verdad que uno invierte mucho tiempo en esa instancia, ¿no? Y después pensarlo en ámbitos educativos, eventualmente, si tiene o no la aplicación y a qué nos interpela, a qué nos desafía, cuáles son las posibilidades. Así que la primera cuestión desde que viene todo este desarrollo fue, y la primera decisión fue experimentar, probar, ver efectivamente de qué se trataba. Lo segundo que me parece que hay un ámbito que se desarrolla muy fuertemente y que me parece que es la mayor repercusión de este tiempo, que es en la generación de contenido, en la creación de contenido comunicacional que se va elaborando desde esta guía generativa. Pero, por ejemplo, dabas el ejemplo de Sora, me parece que ahí hay un paso más, ¿no? Que ha marcado un nuevo momento, un nuevo hito, porque lo magnifiquemos, ¿no? Poder generar una imagen audiovisual en movimiento con un realismo sorprendente en cuestión de segundos o de minutos y solamente con una orden. Yo lo figuraba en aquellos que hacen películas, ¿no? Y en toda la transformación que significa, porque el camarógrafo ya no está, el sonidista ya no está, el iluminador ya no está, el maquillador ya no está, el asistente de vestuario ya no está, el encargado de fotografía ya no está. Solamente hay un director, entre comillas, que elabora su idea y dice: yo quiero que aparezcan ballenas en las calles de Nueva York bailando un tango, y efectivamente ocurre, ¿no? Y entonces, bueno, ahí volvemos a las transformaciones, no solo tecnológicas, sino también sociales y de cuestiones de contenido. Y en esa línea, una reflexión un poco más subjetiva quizás, o de pensamiento, tiene que ver con, bueno, ¿cuáles van a ser los valores agregados de muchas de las profesiones que hoy se dedican a la creación de contenido, ¿no? ¿Cuál va a ser ese elemento disparador y a la vez diferenciador de lo que nosotros queremos realizar? Y volvemos a la formación. ¿Cómo formar para esos contextos? En esto, un paréntesis, permíteme, Emerson. Por allí también está la percepción en docentes de que, al igual que la pandemia, esto va a pasar, ¿no? Yo me encontré mucho en la pandemia de: no, yo no me adapto porque esto va a pasar. Y con la inteligencia artificial me vienen ocurriendo cuestiones similares. Estas son estas modas que aparecen, esas noticias medias raras que me aparecen en algún portal, y esto va a pasar. Y yo voy a seguir exactamente igual. Pero en realidad lo que se va transformando, cuando yo digo esto va a pasar, detrás mío se está transformando el mundo, no solamente la cuestión tecnológica. Entonces me tengo que dar vuelta a ver cómo el mundo se está transformando. Y ahí aparecen todas estas herramientas que nosotros vamos viendo, que vamos experimentando. Y no sabemos hasta qué punto nos va a seguir transformando. No por la cuestión llamativa, mediática de un titular de esto es fenomenal y esto es fundamental, sino por cómo va a ir afectando mi vida, la de mis estudiantes, la del resto de los docentes, la formación. Y es realmente sorprendente, ¿no? Es realmente sorprendente las posibilidades y las capacidades que tiene. También el capítulo que es necesariamente complementario es la cuestión de los riesgos, ¿no? De lo que esto implica, e ir viendo cómo nos podemos ir transformando. Pero me parece que hacia allí apunta, ¿no? A una transformación integral de muchos de los ámbitos de nuestra vida. Mira que acabaste de mencionar algo, y es que nosotros que estamos en el ámbito educativo, generalmente relacionamos la inteligencia artificial solamente para generación de contenidos, o la gente dice: no, eso simplemente es una herramienta ahí para que la gente haga sus copies, sus ensayos y pare de contar. No están dimensionando el impacto real que está teniendo esto detrás en otros ámbitos, como por ejemplo, a nivel empresarial ya hay demasiada inteligencia artificial aplicada a los CRMs, que permiten básicamente saber si hay un cliente potente o no,
y lo ejecuta hoy en día una propia inteligencia artificial. Me voy a otra área diferente, me voy al sector salud. Al sector salud, por ejemplo, hay herramientas que el día de hoy, basados en inteligencia artificial, te ayudan a predecir posibles enfermedades. En el caso del Alzheimer, te ayuda a predecir enfermedades que puedes llegar a tener dentro de 15 años. Y esto lo hacen con múltiples cálculos basados en inteligencia artificial. Hay herramientas asistidas por ChatGPT también en el sector salud, que obviamente pues ellos se salvaguardan y dicen esto es simplemente informativo, tenga cuidado, pero hay personas que escriben, por ejemplo, la descripción de una enfermedad que es poco conocida, aquellas enfermedades, no sé, huérfanas o desconocidas que no conocen generalmente un doctor, que les toca investigar, porque no siempre tienen a la mano la enfermedad, entonces les toca investigar exámenes de lo que tiene el paciente, pero muchas veces los pacientes describen muy bien de lo que tiene, y la inteligencia artificial, he visto plataformas que arrojan diferentes tipos de posibilidades de enfermedades desconocidas y hace sugerencias de los tipos de exámenes que tendría que aplicarse en cada una de ellas para llegar a acercarse. Entonces he escuchado historias y ya opiniones de gente agradecida que muchas veces no encontraba respuesta en el sector salud precario que tenemos en toda Latinoamérica, me atrevería a decir, eso sí me atrevería a decirlo. Sí. Pero muchas veces simplemente se sientan un buen rato en el computador y empiezan a encontrar soluciones. Eso impacta fuertemente la vida. Entonces, eso como por dar un par de ejemplos, pero realmente la inteligencia artificial está abordando absolutamente todo, nos está cambiando la vida en diferentes aspectos, ¿no? Sí, y mi pregunta es, ¿hasta dónde es opcional y hasta dónde es una tendencia inevitable, ¿no? También eso es cierto en distintas profesiones. Agrego ejemplos en psicología, se están utilizando y hay estudios inclusive y hay algunos papers también en ese sentido para el análisis o de sesiones o de abordaje de algunos tratamientos en el ámbito de la arquitectura, ¿no? La cuestión de la inteligencia artificial que puede imaginar en base a medidas cómo puede ser un espacio, cómo puede ser, bueno, que ya existía también. En la comunicación y en el periodismo hay diarios mundiales inclusive con gran alcance que ya generan automáticamente a través de chatbot la noticia en tiempo real desde un audio, desde una declaración y ya se redacta automáticamente. Entonces sí, me parece que las repercusiones son muy fuertes, son cada vez más evidentes. En eso vuelvo a esta sugerencia, ¿no? De trascender el sensacionalismo de la noticia y meterse a indagar para ver específicamente de qué se trata, ¿no? De que no se trata de una cuestión excepcional o llamativa o esporádica, sino que tiene que ver con todo un desarrollo que va a ir abarcando cada vez mayor cantidad de ámbitos. Pongo un ejemplo. Hace poco, si no me equivoco, fue en Ecuador, si me equivoco pido enormes disculpas, hubo un congreso de educación y estuvo Sofía, que es esta robot que interactúa en tiempo real, ya es un desarrollo que tiene casi una década aproximadamente, interactuando con docentes, con educadores, y es un robot interactuando con una cara de una mujer en tiempo real. No hay nadie que le esté diciendo lo que tiene que decir, sino que es basado en estrategias de inteligencia artificial. Entonces también, bueno, todas estas cuestiones que están apareciendo, que son evidentes y que también nos invitan a reflexionar por un lado, a ver hasta dónde va a llegar el desarrollo, a estar abiertos a estos cambios, a no adherir a críticamente, sino también decir, bueno, este es un adelanto fenomenal y maravilloso, veamos sus aplicaciones, veamos sus efectos, veamos sus consecuencias, hasta dónde se va desarrollando, y me parece que es tomar real dimensión de que no es una herramienta. Por ahí se la asocia solamente a ChatGPT, a la inteligencia artificial. No es una herramienta, no son algunas herramientas, sino que es una lógica nueva que está traspasando al mundo, y en ese sentido volvemos a los desafíos que tiene la educación. Bueno, no te equivocas. Con nuestros amigos ecuatorianos, el evento fue el Virtual Educa Ahí está, eso. el año pasado, y mira que una de las experiencias de las personas es que cuando interactúan con este tipo de robot es que les da miedo.
Algunas Claro, personas lo que expresan es claro. miedo porque dicen, me acabo de hablar literalmente un robot, se asustan, ¿no? Entonces, Sí, mira, te voy a sí. compartir una noticia de alguien que precisamente eh, dice lo siguiente, y es que como hoy en día la inteligencia artificial ya está también directamente en nuestros celulares, alguien publicó un artículo relacionado con lo siguiente. Te voy a leer aquí el Ujú, enunciado. Dice, ujú, he probado la IA generativa del Xiaomi 14 Ultra, un nuevo celular de la marca Xiaomi. ujú, No ujú, sé si me encanta o si me da miedo. ¿Y por qué lo dice? Dice lo siguiente. Nuestras primeras impresiones con el Xiaomi 14 Ultra están en el aire. Es un teléfono que tardará un poco en llegar a España, pero al que ya hemos podido echar el guante. Bueno, léxico español. Sin embargo, había algunas funciones estrella que no habíamos podido probar con detenimiento, como la nueva implementación de inteligencia artificial en el app de la galería de fotos, supongo yo aquí. Sumándose a la ujú. carrera contra Google y Samsung, Xiaomi tiene un potencial impresionante en este terreno. En el marco del evento MWC24 ha pasado un buen rato con la app de galería y su IA generativa. Los resultados son interesantes. Y dice lo que encontró en ese celular. Todo en esta fotografía es falso, hasta la persona que aparece en ella. Entonces ahí sale la mujer, todo lo que muestra ahí es totalmente falso y tiene una función que se llama iPortrait. Esta es la nueva función estrella en la galería Xiaomi y en las unidades que hemos podido probar en el evento, en el MWC estaba activa. El funcionamiento es bastante curioso. Alineamientos al modelo con unas cuantas fotografías, idealmente más de 13. Xiaomi nos explica que cuantas más fotografías subamos al modelo, mejor. Una vez que hemos subido las fotos, se crea una suerte de perfil de la persona. Podemos añadir varios perfiles con fotografías nuestras, de nuestros amigos, familiares. El objetivo es que tengamos guardado un modelo con varias fotografías para cada persona y que no sea necesario andar subiendo distintas fotos cada vez que vayamos a generar una imagen por IA. Desde la interfaz creado el modelo ya podemos darle las instrucciones para generar la imagen. Se hace mediante texto y podemos establecer un prompt que queramos gracias a las capacidades de la IA generativa del Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera, me imagino que este es el procesador, y la Ujú. información que recopila Xiaomi. Tenemos un resultado final impresionante. Podemos tener fotografías en los Alpes, en la playa o en cualquier parte del mundo. Podemos llevar la ropa que queramos, incluso disfrazarnos de superhéroe. Todo prompt que se nos ocurra puede materializarse en las imágenes con una impresión bastante buena. Es mejor dicho, sale la persona y se puede ubicar. Ya podemos ir a la Torre Eiffel en Francia Claro, gratis. Ya no se va a ver tan, como decimos aquí, tan photoshopeado, ya se va a ver más real por medio de la IA. Entonces, mira, aquí hay diferentes ejemplos. Los resultados que ves son falsos. Estos resultados que están claro. aquí son falsos. Desde la posición del sujeto, por ejemplo, que está de espaldas, Ujú, hasta la ropa, ubicación y absolutamente todo lo que aparece en la escena. Es lo más similar a entrenar Midjourney, que claro. es otra inteligencia artificial con la Ujú, que puedes ujú. generar imágenes, con nuestras fotografías y empezar a pedirle que genere literalmente lo que queramos. ¿Cómo ves estos avances que ya están en la palma de nuestras manos? Exacto, exacto. Bueno, avala lo que decíamos, ¿no? Una nueva lógica, una nueva dinámica, una nueva manera de pensar la creación de contenido. También la cuestión económica, comercial y empresarial también se mezcla en estos ámbitos, ¿no? Porque ahí hablaba de una guerra inclusive comercial con otras marcas y demás. Pero yo diría dos cuestiones. Primera, una que no deja de poner en evidencia también las cuestiones geopolíticas y yendo un poco más allá, porque Xiaomi, la competencia con Estados Unidos, con otras marcas, con Samsung y demás, no, para mí lo que se está definiendo en un análisis muy precario seguramente y que va a tener sus posibilidades de no ser tan cierto, pero se está definiendo quién va a gobernar el mundo con esta inteligencia artificial, ¿no? En cierta manera, que no van a ser estados o gobernantes, sino que
claramente van a ser empresas vinculadas a la cuestión tecnológica y con todo un abanico de opciones y de posibilidades. Entonces, estos adelantos también responden a esa misma contienda que se viene desarrollando. Pero después también está la cuestión de los datos, porque yo alimento para que ocurra esa imagen con por lo menos 13 imágenes mías de distintas maneras y demás, y eso yo estoy alimentando a la herramienta o a la inteligencia artificial para que tenga todos los elementos necesarios para crear la imagen que sea, ¿no? Entonces también le estoy diciendo que este soy yo, que este es mi papá, que esta es mi mamá, que esta es mi hermana, que estos son mis amigos, que estos son mis compañeros de trabajo, y se lo estoy diciendo con imágenes, ¿no? Porque lo que tenemos en el teléfono son imágenes. Entonces también ahí hay una cuestión a tener consideración, si bien es cierto que muchos de nuestros datos ya forman parte de los desarrollos de las empresas tecnológicas o de los resultados que nos devuelven, bueno, también empezar a tener mayor conciencia en esa cuestión, porque como herramienta es muy sorprendente, es muy llamativa, ¿no? Pero yo siempre me pregunto en esto, bueno, ¿y para qué usarla? ¿No? Si yo no conozco la Torre Eiffel, está bien, puedo hacerme una foto en la Torre Eiffel como si hubiera estado ahí, ¿no? Y después veo si la presento como verdadera o la presento como una aspiración. Y ahí también tiene que ver la intención de cada uno. Pero me parece que también hay que tener en cuenta, bueno, qué datos estoy dispuesto yo a brindarle a la herramienta para que se genere ese contenido. Y ya hemos caído en un laberinto sin salida, que son los mismos teléfonos celulares, en los que cuando instalamos una aplicación, el 99,9% de los seres humanos no leemos los términos y condiciones, que aceptamos casi sin mirar que son términos y condiciones, y ahí le estamos habilitando a ese aparato para que recopile información nuestra de diferente manera, ¿no? Sin entrar en teorías conspirativas y demás, pero efectivamente ocurre de esa forma. Bueno, con esta inteligencia artificial que se alimenta con datos, necesariamente necesita recopilarlos para seguir entrenándose o para seguir aprendiendo. Bueno, entonces este desarrollo me hace preguntar en ese sentido. Y por otro lado también, ¿cuál es la utilidad que le podemos dar a este tipo de aplicaciones o de herramientas? Lo pensemos desde el lado educativo y desde una visión positiva. Bueno, yo puedo evaluar y proponer que utilicemos esta herramienta para que mis alumnos desarrollen un recorrido por lugares históricos vinculados a la revolución industrial que estamos estudiando, y entonces generen una especie de cómic en tiempo real de ellos interactuando con aquellos habitantes del 1800 y generen fotografías y generen imágenes, ¿no? También, bueno, ¿por qué no pensar nosotros involucrarnos no solo en el presente, sino también en el pasado, por ejemplo, ¿no? O en la época de los dinosaurios, bueno, y que eso sirva como elemento de aprendizaje también. Entonces me parece que tiene muchas cuestiones, pero es altamente sorprendente, claramente, y muy, muy llamativo para utilizar, ¿no? Si uno lo tuviera en el teléfono, lo probaría inevitablemente, ¿no? Claro, Pero claro, me parece que hay que considerar ambas aspectos. Claro, se pone uno a jugar allí Claro, y a probar, y mejor dicho. claro. Ven, hablando un poquito de los temores, hay otra noticia, hablando un poquito de los temores, especialmente en España. Vamos a ver qué opinión le merece esto. Mira que dice, la inteligencia artificial destruirá 400.000 empleos en la próxima década. El comercio, las actividades administrativas y la hostelería serán los sectores más afectados por la automatización. El potencial del que dispone la inteligencia artificial IA para transformar el mercado de trabajos es más evidente para todos los actores inmersos en una revolución ya imparable. Lo que acabas de mencionar, esto ya es imparable. Las empresas ven en estos nuevos motores informáticos la capacidad de organizar y atender con mayor eficiencia muchas de sus tareas y mejorar su productividad, una asignatura pendiente, al tiempo que algunos trabajadores recelan de su supervivencia en un entorno dominado por las máquinas. Nada nuevo dentro de la rueda del progreso, pero que atendiendo
a todos los indicadores, tanto actuales como futuros, lleguen hasta donde lleguen estos. Está a punto de generar un salto inédito. Las últimas proyecciones realizadas por Randstad alertan de que en los próximos 10 años desaparecerán 400.000 puestos de trabajo por la IA, y el resultado proviene de la resta entre puestos que se crearán, que serán aproximadamente 1.6 millones, y los que se perderán serán 2 millones, números rojos. ¿Qué opinas tú de estas noticias? Hay ahí un elemento que me parece también interesante, ¿no? La cantidad de puestos que se van a crear. No es que desaparece algo por desaparecer, sino que yo hablaría más bien de una reconversión radical de muchos de los ámbitos laborales. Y en realidad, a mí a veces, en lo personal, ¿no? A veces me revela cuando dicen, bueno, pero esto es consecuencia inevitable del progreso. Está bien, hay que tenerlo en cuenta. Considero que va a ocurrir de esta manera como lo anticipan, pero también tenemos nosotros como humanidad la capacidad de intentar prever estos efectos negativos. Y ahí considero nuevamente que la educación tiene un rol esencial y fundamental, porque tenemos que empezar a formar, o tenemos que seguir formando a las generaciones para que actúen en un contexto de incertidumbre en el que no sepan qué va a venir tecnológicamente, pero que estén preparados para interactuar con eso que finalmente ocurra. También es cierto que hay muchas tareas o más que trabajos, tareas dentro de los trabajos, que hoy ya están automatizadas o que pueden automatizarse de manera muy sencilla y rápida. En la educación, nombrabas recién, hay muchos trámites administrativos, burocráticos que el docente tiene que hacer en su día a día, que se pueden automatizar de manera muy eficiente. ¿Eso significa que la figura de la secretaria de una escuela va a desaparecer? No necesariamente, sino que vuelvo a esta idea de reconversión, ¿no? De buscar cuáles son las evidencias que tenemos para transformar los trabajos de alguna manera, minimizar los riesgos lo más posible y estos pérdidas de puestos de trabajo, que efectivamente no sea de esa manera, porque si se van a crear nuevos puestos y a eso le sumamos reconvertir los que ya existen, no necesariamente tiene que haber una pérdida laboral, pero sí es fundamental la previsión, la proyección, sea de meses, sea de años, sea de décadas, ¿no? Porque es como si, y en esto a mí me parece muy interesante ser conscientes de esta revolución que estamos viviendo. Es como si a los habitantes de la revolución industrial les hubieran dicho anticipadamente, miren que va a pasar esto, porque no lo sabían en su momento. Miren que esto va a traer más pobreza, miren que esto va a traer menos fuentes de trabajo, miren que si se van todos a la ciudad y dejan el campo, va a traer efectos negativos. Bueno, no hubo nadie que masivamente lo pudiera decir o le mandara un mensaje de WhatsApp a todos los involucrados. Bueno, hoy con las redes, con los ámbitos, con la tecnología, estamos previendo resultados negativos. ¿Por qué no ponernos a pensar en esa anticipación de cómo revertirlos? Aprendamos de una previsión que hicimos de que estamos destruyendo el planeta y en la que no hicimos mucho hasta ahora para que finalmente no ocurra. Sin embargo, la previsión científica es precisa, es exacta. Tenemos un montón de evidencias de que estamos tendiendo a eso y desde hace décadas, ¿no? Bueno, aprovechemos de esa lección y preveamos en este momento acciones que minimicen o anulen ese riesgo negativo con los ámbitos laborales. Y ahí hay un trabajo muy fuerte de reconversión de tareas y de buscar nuevas habilidades y nuevas competencias y nuevos espacios. Entonces, esta tarea automatizada, reconvertirla en un valor agregado que se le pueda dar para ese mismo trabajo. Me parece que ahí hay un desafío enorme y es uno de los riesgos más fuertes y más evidentes, ¿no? que tenemos que sin duda tener en cuenta y que de hecho me parece que se está poniendo cada vez más en evidencia para por lo menos considerarlo, ¿no? Que no nos quedemos en el número o en lo inevitable, ¿no?
sino que hagamos todo el mayor esfuerzo posible para ver si efectivamente podemos revertir ese efecto negativo que hay muchos riesgos de que ocurra. Oye, qué buena forma de ver las cosas. Realmente la mayoría de humanos no vemos las cosas así, me incluyo, y especialmente los políticos. O sea, lo voy a resumir en palabras claves. Lo estás diciendo, mira, ahí están los números, hagamos algo desde ya. Sí, pero Claro. simplemente como que, ahí está el número, preocupémonos y no hagamos nada porque Claro. para allá. Claro, bueno, pero en educación pasa parecido, ¿no? Quizás tiene que ver también con la gestión directiva, ¿no? Si un alumno en las 3 primeras semanas de clase faltó 2 y en la primera evaluación desaprobó y en la primera instancia tuvo una pelea con un compañero, ya tenemos elementos para intervenir. No esperemos a fin de año y que digamos, pero repitió de año, ¿no? Bueno, es la misma previsión, quizás en una escala mucho más macro y con muchos más actores, ¿no? Para tenerlo en cuenta, pero me parece importante tenerlo a consideración. Súper, súper interesante. No sé si de pronto tengas algo que nos quieras compartir a todos eh, en relación a tu En la misma trabajo. línea y muy breve de lo que hemos conversado, permíteme, por favor. Eh, si bien hubo varias producciones o varias instancias que en este tiempo he estado realizando, intentando aportar, está esta publicación que para mí resume, bueno, varias de las cosas que hemos conversado y varias de las cuestiones que yo pienso vinculadas a la inteligencia artificial. Es un ebook, un libro que se llama 301122, alude a la fecha en la que con un tweet apareció ChatGPT, y así se lanzó toda esta revolución. Es muy llamativo que haya surgido todo esto a partir de un posteo, hoy red social X, ¿no? Pero en ese momento en un tweet, y que OpenAI haya dicho, ahí está ChatGPT, pruébenlo y nos dicen qué les parece. No hubo una campaña de marketing previa, una escala mundial, un mega evento con fuegos artificiales, ¿no? Nació de un posteo en una red social y tomó dimensión mundial rápidamente, y una de las primeras instancias y ámbitos que se vieron interpelados fueron las universidades, lo que decías al principio. El alumno que en noviembre no podía entregarme un texto, ahora me entrega un ensayo perfecto. ¿Qué está pasando acá? Bueno, eh, y fundamentalmente resume, bueno, esa cuestión que a mí me impactó muchísimo, de cómo de un momento para el otro, de un tweet para el otro, se empieza a evidenciar la transformación de esta inteligencia artificial que ya existía, pero también en mi caso significó utilizar distintas herramientas, esto fue en mayo del año pasado, distintas herramientas de inteligencia artificial para elaborar este producto, ¿no? y esta producción. Por eso, digamos, idea, redacción, reelaboración, edición, los prompts y el diseño, pero también asistido por herramientas de inteligencia artificial. Y acá un paréntesis, en esta época todavía no estaba tan bien visto que alguien dijera desde el ámbito académico, esto que armé lo armé asistido con inteligencia artificial, ¿no? Pero me parece a mí sumamente necesario transparentar el proceso de creación de contenido y Sí, cuáles son las herramientas que vamos utilizando sí. y lo que vamos haciendo, ¿no? ¿Podrías Y, darle un poquito de zoom allí para que podamos apreciar bien cuáles fueron sí, 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 por las favor, herramientas que usaste? ahí está. En la Bueno, imagen de portada, después distintos chatbots para dialogar yo con ellos en la producción de contenido, correctores gramaticales, Grammarly y Language Tool, en algunos una versión gratuita, en otros alguna versión de pago específicamente, Perplexity para la búsqueda de información, la indagación, las referencias bibliográficas, Poe porque en ese caso me permitía adjuntar archivos que los tomaba como referencia para que yo interactuara en la producción de contenido. Entonces fue muy interesante. Y también crear un chatbot propio. Poe te permite crear un chatbot para poder interactuar con algunas necesidades. RITR, que es una aplicación que en ese momento no integraba un chatbot, sino que era de creación de contenido específicamente para traducir
Y you.com también es un chatbot, pero con un motor de búsqueda complementario, también utilizándolo ahí. Entonces, y la imagen de portada fue dentro del modelo Replicate con Kandinsky 2, la elaboración de esa imagen. Pero también, además de esta cuestión de interactuar, de armar y demás, lo orientado a la cuestión de educación, ¿no? Entonces, más allá de la cuestión propia de la inteligencia artificial, bueno, a mí me sirvió en mayo para preguntarme si estábamos dentro de una revolución educativa, de qué pasaba con las nuevas tecnologías en el aula, cómo venía el proceso de adquisición, ser protagonistas los sistemas educativos, las instituciones educativas, los estudiantes y el docente, y preguntarme solamente a manera de aporte si estamos dentro de una nueva pedagogía o una transformación de la que ya existe, con distintos elementos como aportes para repensar eso, y un bonus track, que esto es completamente generado por inteligencia artificial, que conversan 3 autores: Comenius, el padre de la pedagogía; Freire, pedagogo brasileño de la década del 60, y Alan Turing, una referencia cuando hablamos de inteligencia artificial, que conversarían sobre inteligencia artificial y educación, ¿no? Entonces ahí hay como un encuentro virtual en ese sentido. Y simplemente para terminar, en el último capítulo, cuando hablo de los docentes, destacar esta frase: es fundamental trascender el mero uso instrumental de la tecnología y la IA en el ámbito educativo. Los docentes deben adoptar un enfoque crítico y reflexivo al utilizar estas herramientas, considerando su impacto en la equidad, la privacidad y la autonomía de los estudiantes. La tecnología y la IA no deben ser vistas como soluciones milagrosas, sino como herramientas que deben utilizarse de manera intencional y contextualizada, en armonía con los objetivos educativos y los valores éticos. Me parece que sintetiza mucho de la intención de este ebook, de este libro, que también, por último, pone en evidencia algo a lo que yo adhiero y que motivo en los docentes, que es que todos podemos ser generadores de contenido valioso para el resto, y asistido con estas herramientas, muchísimos más, ¿no? Pero desde mi comunicación, el colaborar, el difundir, el compartir, el crear contenido es casi una materia prima esencial. Pero todos tenemos experiencias valiosísimas de aula, de investigación, de intercambios, de construcción de redes, que es muy interesante ponerlas a consideración del resto, ¿no? Salir del aula para mostrar lo que hacemos en nuestra tarea. Bueno, entonces este libro también se propone en esa misma línea, ¿no? A veces armar un libro suena a tengo que buscar un editorial, tengo que buscar este espacio, tengo que buscar aquello que no tengo, y cómo hago para hacerlo. Bueno, con la asistencia y en estos momentos, sin duda es totalmente perfectible, sin duda, pero ya proponerlo me parece que ya es muy valioso y un valor agregado en estos tiempos. Así que me parece interesante compartir esto, porque sintetiza mucho de lo que hemos conversado en este ámbito. ¿Dónde encontramos este ebook, Pedro? El ebook actualmente se encuentra en Hotmart, ¿sí? Y también, bueno, están los detalles y demás. Tiene un costo mínimo. Igualmente hay colegas que, esto lo debo decir porque uno no es, hay colegas que me lo han pedido, o algunos referentes, o lo he utilizado en capacitaciones y lo he brindado también sin ningún problema, pero era como para tenerlo en una plataforma. Y bueno, a mí me permite también la posibilidad de poner a consideración este conocimiento. Y si me permites un minuto, ¿sí? La presentación del libro, cuando se presentó el 30 de mayo, a 6 meses del 30 de noviembre del 2022, el 30 de mayo del año pasado, lo hice a través de esta inteligencia artificial. Si me permites un minuto, lo reproducimos. Dale. El 30 de noviembre de 2022, el mundo se estremeció en un instante aparentemente insignificante. Ese día, un simple tuit se propagó como una semilla lanzada al viento, anunciando el nacimiento de ChatGPT, la primera plataforma de acceso libre y masivo basada en inteligencia artificial, desencadenando un cambio de paradigma sin precedentes. Después, ya nada fue, ni será, igual. Inmediatamente, uno de los ámbitos que se vieron
y se ven fuertemente interpelados, fue la educación. Este nuevo libro de Pedro Figueroa es una invitación a reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de IA, a cuestionar las prácticas y los modelos vigentes y a explorar las posibilidades de una nueva pedagogía basada en la inteligencia artificial. 30-11-22, el día que todo cambió, también para la educación. Ahí estamos. Me pareció interesante involucrar la IA también para la presentación del libro, ¿no? Oye, buenísimo. Excelente modelo el que contrataste ahí. Sí. Acordamos ahí los honorarios y pudimos contratarlo, efectivamente. Bueno, ahorita nos compartes el enlace del libro. Igualmente lo dejamos en la descripción de este video para aquellas personas que estén interesadas, ¿vale? Con gusto. Dejo de compartir. Claro. Bueno, fue muy interesante esta sesión contigo. Hablamos de inteligencia artificial todo el rato. Hablamos sobre este debate que se está formando en el Perú a raíz de prohibir el 100% la virtualidad en carreras de pregrado, si no estoy mal. También hablamos sobre estas noticias, sobre los miedos que dan, por ejemplo, ya tener inteligencia artificial directamente en los dispositivos móviles, o qué hacer con estos posibles 400.000 empleos que se van a perder. Yo te voy a pedir una opinión en relación a todo esto que acabamos de hablar. ¿Cuál sería el buen dato que les quisieras dar a las personas a raíz de todo lo que hablamos a lo largo de este programa? Bien, casi a manera de tweet, ¿no? O algo muy breve en realidad. También no. Agradeciéndote a ti el espacio, la conversación muy interesante, bueno, la organización también, la verdad que muy valioso haber sido parte de esta instancia, y espero que haya resultado algún aporte significativo de los que estén escuchando. Yo lo que diría es, paradójicamente, estos tiempos de inteligencia artificial nos invitan y nos abren la puerta para fortalecer la inteligencia humana. Contrario a lo que se piensa, de que vamos a dejar de ser cada vez menos humanos, tenemos una oportunidad inédita, histórica y en este momento para que la inteligencia humana siga potenciándose, se transforme en lo que se tenga que transformar y aproveche los recursos tecnológicos para lograr una mejor humanidad. Si vamos en ese sentido, de justicia, de equidad, de igualdad, de nuevas oportunidades, de ser protagonistas de este tiempo, habremos justificado todos los adelantos tecnológicos que tenemos. Pensemos en que la inteligencia artificial es el nuevo fuego. Cuando descubrieron el fuego en la prehistoria, descubrieron algo que causaba mucho miedo, mucho temor, pero que a la vez les permitió avanzar en cocinar la comida, en alimentarse de otra manera, en buscar el refugio, en cuidarse del frío, en iluminar la noche, eso que parecía que era impenetrable. Bueno, y la humanidad creció con ese avance o ese invento, o ese descubrimiento en realidad en este caso. Bueno, con esta inteligencia artificial tenemos, vuelvo a decirlo, paradójicamente la oportunidad, por más que intente imitarnos, que esa sea su aspiración, tenemos la oportunidad de fortalecer la inteligencia humana. Esperemos que como humanidad, como personas, estemos a la altura de estas circunstancias y los educadores aportemos también para una mejor educación asistida y potenciada por tecnologías. Pedro, muchísimas gracias. Como decía un gran referente argentino, gracias totales. No, muy agradecido. Realmente fue un placer tenerte en esta sesión. Escuchar lo que dijiste realmente fue exquisito. Quisiera seguirte invitando porque realmente tienes una forma de ver las cosas de manera diferente, y creo que ese panorama, esa visión es la que más necesitamos, porque muchas veces nos centramos en el problema pero no en las soluciones. Entonces, pues nada, muy agradecido de tenerte acá. Al contrario, a ti y a todo el equipo, muchísimas gracias. Un verdadero placer, a total disposición para cualquier otro momento, y valoro mucho estos espacios
de reflexión, de intercambio, de miradas distintas que se complementan, de poder conversar en las coincidencias, pero también en las disidencias, y también en la misma línea la construcción de redes, ¿no? Desde la pandemia una decisión también muy explícita fue: construyamos redes porque compartimos realidades, lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar, y en el ámbito educativo latinoamericano muchísimo más, o iberoamericano también, ¿no? Incluyendo a España. Así que valoro muchísimo estos espacios, estos encuentros y estas oportunidades que me has dado particularmente en este caso, de poder dejar algunos aportes y de poder conversar. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Bueno amigos, fue Pedro Figueroa. Recuerden que lo pueden encontrar en el enlace que les vamos a dejar acá para que lo visiten en el link, lo sigan. Recuerden que él es speaker, él da conferencias, él es asesor educativo, también lo pueden llamar de universidades. Es alguien que está generando un boom en relación a la inteligencia artificial, está compartiendo contenido de valor que ustedes no se imaginan, así que yo los invito a que lo sigan en las redes sociales que les vamos a dejar acá en la descripción de este video. Súper agradecido, espero que les hubiese gustado este programa del Buen Dato, nos vemos en una próxima, chao chao.